Buenos días, iglesia. Feliz domingo. Un gusto y una bendición poder estar con ustedes ahí en la intimidad de su casa. Hoy vamos a tener un tema formidable y quiero invitarlo antes a que nos siga en redes sociales a través de Facebook, YouTube, Instagram y en la dirección de correo que va a aparecer acá abajo para que nos escribas. También quiero invitarte para el que este martes a las 7 de la noche vía Zoom te conectes con Génesis. Vamos a tener una invitada muy especial, una profeta reconocida desde Guatemala que se llama Sara Culajay. No te lo pierdas. No te olvides del martes a las 7 de la noche vía Zoom Génesis. Además, quiero invitarte también a la acción social que lleves tu donativo a la Duquesa Central. Es importante que nos apoyes en esta parte porque muchas familias están necesitando de alimentos y de ayuda. Así que te motivo para que lleves tu donativo a la Duquesa Central. Además, en pantalla va a aparecer la cuenta bancaria a la cual puedes hacer tus ofrendas, tus donaciones y tus diezmos. Asimismo, quiero invitarte que a través de nuestro número de WhatsApp, el 8674-9090, te lo vuelvo a repetir, 8674-9090, puedas hacer también tus transferencias a través de Simpe Móvil, tus citas, tus anuncios, consultas o tus pedidos de oración. Así que no olvides hacerlo a través de este medio de WhatsApp. El tema de hoy, como te dije, es un tema importantísimo para todos nosotros. El tema se llama Eliseo y la iglesia profética. Quédate un momentito y no te pierdas este tema que va a ser de gran bendición. No te olvides también de interactuar con las preguntas que vamos a pasar en pantalla. Tus opiniones son importantes. Interactuar con este tema también lo será de bendición. Así que en breve nos vemos con el tema Eliseo y la iglesia profética. Saludos, iglesia. Buenos días, iglesia. Bendiciones para ustedes, bendiciones desde su casita, donde estés, probablemente en algún otro lugar. Lo importante es que ya sea ahorita por la mañana o ahora por la tarde que tú la estés viendo, tú puedas tener la oportunidad de tener un tiempo con el Señor a través de este mensaje especial. El tema de hoy se llama Eliseo y la iglesia profética. Vamos a hablar de Eliseo, pero antes de hablar de Eliseo es necesario hablar de su maestro, es necesario hablar de su padre espiritual, que es Elías. Y entonces hay una parte muy linda en la enseñanza del día de hoy que está basada precisamente en el libro de Malaquías. Es tu último libro del Antiguo Testamento. En el último capítulo y los últimos dos versículos de la palabra. Es muy interesante que la palabra de Malaquías nos deja con esta última palabra profética que Elías se dispuso a escribir inspirado por el Espíritu Santo. Y esta palabra dice, estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción.
quiero hablarte que el pueblo de Israel, mucho tiempo hacia atrás, al leer esta parte del libro de Malaquías, siempre pensó que el profeta Elías iba a regresar, e incluso en el momento en el que Juan el Bautista vino, le hicieron esa misma pregunta: ¿eres tú el Elías que había de venir? Y sin embargo, nosotros nos damos cuenta que durante un periodo de tiempo, muchas personas han entendido que el profeta Elías va a venir, y de cierto que la palabra en el libro de Apocalipsis aparecen dos testigos, y esos dos testigos son precisamente el volver nuevamente de ese profeta Elías, si lo interpretamos desde este punto de vista. Sin embargo, cuando nosotros vemos la palabra profética de Malaquías, nos está hablando de algo mucho mejor, y algo como que está preparado para nosotros, o ha estado preparado para nosotros, o ya se está dando a conocer durante este espacio de tiempo. Ya tú vas a ver de qué es de lo que se trata. Porque cuando nosotros hablamos de el espíritu de Elías, no estamos hablando de que el espíritu de ese ser humano se va a meter en la vida de otra persona o en el cuerpo de otra persona para habitarlo. No, esto en la sana doctrina que nosotros tenemos que comprender, no cabe en nuestra mente el que esto suceda. Por lo tanto, cuando nosotros oímos que es el espíritu de Elías, es el espíritu que habitó en Elías. ¿Y cuál fue el espíritu que habitó en Elías, que fue otorgado a Eliseo, que es el tema de hoy? Es Dios Espíritu Santo. No es una fuerza activa, no es un fantasmita que anda por allí, sino que en realidad es Dios Espíritu Santo el que está siendo profetizado, y el que en el cumplimiento de los tiempos nosotros tenemos. Entonces es algo maravilloso el que nosotros veamos que en la historia nosotros veamos un ejemplo en Elías, porque Elías tanto como Eliseo son dos grandes hombres marcados por su llamado, por su ministerio y por su vida con relación con Dios. Sin embargo, tomemos en cuenta que hasta en el último momento del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no habitaba dentro de ellos, solo los visitaba, tenía la oportunidad de poder estar con ellos durante un periodo de tiempo y de allí se retiraba. Entonces, cuando nosotros vemos a Elías, que aparece directamente en la historia, cuando nosotros vemos, por ejemplo, primer libro de Reyes, ahí es donde aparece por primera vez Elías. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1 nos dice: ahora bien, Elías, el de Tisbe, de Galaad, fue a decirle a Acab. O sea que allí es la primera vez que Elías comienza a manifestar su llamado de poder ser usado por la presencia de Dios Espíritu Santo. Y lo recordamos por muchas hazañas en la Escritura. ¿Quién no recordará de repente la viuda de Sarepta, ese momento en el que este hombre llega, le da una palabra profética a esta mujer, y esta mujer se le cumple la palabra, pero luego hay una situación difícil? No vamos a hablar tanto de esto, sino que solo son los ejemplos. Cómo Elías fue alimentado por cuervos en medio de un tiempo de depresión, cuando él se sentía mal, quizá a lo mejor en ese momento sentía la sequedad de no tener al Espíritu en ese momento tal como lo tuvo en algún momento. Cómo él luchó con Jezabel y con el rey Acab. Esta es una de las más famosas, los famosos 400 sacerdotes de Baal, y que él viene y hace esa gran proeza de traer fuego del cielo, y de inmediato podernos dar cuenta de que el Señor estaba usando a este profeta. Pero él tuvo un encuentro con Dios en medio de un tiempo de depresión. Estaba metido en una cueva y él estaba diciéndole al Señor
porque él era el único que en ese momento estaba en medio de ese ministerio. Y el Señor le recuerda a Elías cuál ha sido su llamado. ¿Cuál era el llamado de Elías? Y yo quiero que tú lo tomes en cuenta, porque su misión, la misión de Elías, no era precisamente el hacer solamente esas proezas. Su misión era ungir a un siguiente con una doble porción del espíritu que habitaba en él. Es decir, que cuando nosotros hablamos de que hay un Elías que está ungiendo a un Eliseo, está cumpliendo su misión. En ese momento, mientras estaba en esa cueva, ocurre una visión muy importante, porque el Señor le dice: no estás solo. Tu misión va a ser, vas a ir a ungir a un nuevo rey. Después de ungir al nuevo rey, vas a agarrar a Eliseo y le vas a entregar tu ministerio. O sea que le está diciendo: vas a entregarle la estafeta a uno siguiente que va a tener la doble porción del Espíritu Santo que tú tienes en este momento. Vuelvo a repetirlo, ellos no tenían al Espíritu Santo dentro como nosotros en este momento. Los que hemos nacido de nuevo podemos decir que el Espíritu está habitando dentro de nuestro corazón. Ellos no lo tenían en ese instante. Cuando nosotros vemos el llamado que el Señor le hace a Eliseo, el siervo de Elías, ocurre algo bien importante. Busca primer libro de Reyes. Perdón, antes de esto, estaba hablándote de la visión. Perdón. Y la visión nos dice que él comenzó a ver que de repente pasó un gran viento poderoso, como un gran remolino, y él dijo: aquí es donde está Dios. Y Dios le dijo: no estoy allí. Le dijo de repente un gran terremoto, y él dijo: ahí está Dios, y él no estaba en ese terremoto. Pasó un gran fuego y Dios no estaba en ese terremoto. ¿Dónde le dio la visión a Elías que iba a estar la presencia de Dios? En un viento, en una brisa apacible que iba a cautivarlo en medio de todo esto. Y ya con esa visión, él se fue y preparó a Eliseo. Ahora sí, vayamos a primer libro de Reyes en el capítulo 19. Vea lo que sucedió de los versos 19 en adelante. Elías salió de ese lugar, dice, y encontró a Eliseo. Vea qué rápido fue. En ese momento salió del lugar donde había tenido esa visión, y en el momento en el que salió, encontró a Eliseo, hijo de Safat. Eliseo, el nombre de Eliseo significa Dios es mi Salvador. Entonces encuentra a Eliseo que estaba arando. Vea, él estaba en el trabajo. Esto es algo de lo que yo quiero que tú puedas comprender en este mensaje. Él estaba realizando lo que hacía todos los días. Se levantaba, desayunaba, se bañaba y de inmediato iba al campo a arar, a cosechar, a limpiar, a hacer todo lo que él tenía que hacer. Entonces él estaba en su rollo, él andaba en su trabajo, no estaba pensando en otra cosa más. Sin embargo, el Espíritu Santo ya le había hablado. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que él estaba arando y habían 12 yuntas de bueyes en fila, y él mismo conducía la última. Y cuando pasó Elías junto a Eliseo, le arrojó el manto sobre de él. Vea entonces el verso 20. Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. ¿Por qué razón él corrió tras Elías? Si a ti te tiran una gorra, de repente no significa que tú vayas a tener que seguir al que te tiró una gorra, por ejemplo, o que te tiraron un suéter, o que te tiraron una pashmina, no sé, cualquier cosa. Tú no vas a decir: oh, me llamaron porque me tiraron una pashmina. No, es que en realidad Dios, Espíritu Santo, ya le había hablado a Eliseo
y llegó esa convicción del momento en el que él estaba siendo enviado. Ese llamado que Eliseo recibió fue estando ya en su trabajo y él pensaba, yo debo de dejar de hacer algunas de las cosas que estoy haciendo para hacer las que Dios quiere que yo haga. Esa es una de las primeras cosas que Eliseo y la iglesia profética en el tema de hoy te quiere hablar el Señor. Dice la palabra que le dijo Eliseo a Elías, permíteme despedirme de mi papá y de mi mamá con un beso. Y dijo él, y luego te seguiré. Entonces vino Elías y dijo, bueno, está bien, ve y despídete de tu familia, yo no te voy a impedir que tú lo hagas. Dice el verso 21, Eliseo lo dejó y regresó, tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó, quemando la madera de la yunta, asó la carne y se la dio al pueblo y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Definitivamente nosotros como la iglesia debemos de sacrificar algo de nuestra vida. Vea, esto es sencillo, lo que te voy a decir en este momento. ¿Quién de nosotros que hemos nacido de nuevo no hemos tenido que dejar algo de lo que en nuestra vida pasada estábamos haciendo y que a partir de ese momento ya no lo estamos haciendo, sino que vamos hacia el otro lado? Lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso fue lo que hizo Elías. La iglesia profética de este tiempo, junto con este pensar de que nosotros venimos a cumplir esa función de Eliseos, nosotros tenemos que renunciar a cosas que en este momento nos están quitando el tiempo para hacer la obra, el ministerio que Dios quiere que tú y yo hagamos. Y entonces dice la escritura que Eliseo, asume su papel en el reino y deja todo por su ministerio. Entonces ocurre ese cambio de estafeta. Yo hago esta pausa precisamente para que nosotros nos detengamos a reflexionar en qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque en este momento, en el cambio de estafeta, Dios quiere que nosotros activemos el ser relevantes en nuestro llamado. Vaya a segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, versos del 1 en adelante. Nos dice, cuando se acercó la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo, en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le respondió, tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Aquí es donde nosotros debemos de ser relevantes. Aquí es donde nosotros debemos de ser valientes, debemos de tomar esa iniciativa. Yo no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Hay mucho que decir, pero antes de irse, Elías le dice a Eliseo, vaya al mismo capítulo 2, vaya al verso 8. Nos dice, Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua y el río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo, le hizo esta pregunta, ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? A mí me suena esto a la misma palabra que Jesús le dijo a la iglesia. Antes de que me vaya, yo les voy a enviar al Consolador.
para que Él esté en vosotros y con vosotros. Entonces viene Eliseo y es tan valiente, tan impetuoso como lo que nosotros tenemos que ser, y le pide: te pido que sea yo el heredero del espíritu, de tu espíritu, por partida doble. Le pide a Elías. ¿Quién de nosotros en este momento podría pararse en la brecha a decirle: Dios, envíame una doble porción de tu Espíritu Santo? ¿Por qué es una doble porción? Porque no es solamente que esté junto a nosotros. Esa es una primera porción. Que Él esté junto con nosotros, pues es bueno que esté junto a nosotros, que nos acompañe a todas las cosas. Pero la doble porción del Espíritu es que además de que Él esté allí junto a nosotros, esté dentro de nosotros. Esa es la doble porción. Has pedido algo difícil, le dijo Elías, pero si logras verme cuando me separe de tu lado, te será concedido. Y de lo contrario, pues no. Esto me hace recordar lo que el Señor le dio la oportunidad en el Nuevo Testamento a otra figura que tiene que ver con Elías. Es Juan el Bautista. Usted recordará que yo dije al principio en esta enseñanza de que el pueblo de Israel sabía que el profeta Elías había de venir. Y cuando comenzaron a suceder todos esos acontecimientos del Nuevo Testamento, y que apareció Juan el Bautista y después apareció Jesús, a la gente le comenzó a dar duda: ¿y quién será Juan el Bautista? Porque aquí apareció Jesús, y le hacen la pregunta. Vaya a Juan, el Evangelio, Juan capítulo 1, versos 21 y 22. Le hacen la pregunta: ¿quién eres entonces? Le preguntaron: ¿eres acaso Elías? Y él dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Dice, entonces tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Entonces él vino y dijo: yo soy la voz que grita en el desierto, enderezad el camino del Señor. Respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Eso es algo precioso, porque Jesús le da su lugar a Juan el Bautista como esa figura de Elías. Pero cuando Jesús dice de Juan el Bautista, lo que él expresa es que él es el sucesor de Elías. Ese es el significado de lo que Jesús está hablándole a sus discípulos. Vea en Mateo, en el capítulo 11, versos 12 y 14. Nos dice 12 al 14. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él, por supuesto, porque el Espíritu Santo no habitaba dentro de ellos. Solo tenían la primera porción, su presencia alrededor de ellos. Y dice el verso 13: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. El que tenga oídos, que oiga. Y Jesús dice estas palabras. Es el último y el más grande del Antiguo Testamento, pero delante de ustedes es el menor en el reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque toda la unción de la primera porción del Espíritu Santo era una visión como cuando nosotros entramos a la escuela. Yo puse este ejemplo hoy en la mañana en la reunión en donde estábamos presencialmente.
Los niños entran y comienzan en la escuela, pasan primero primaria, segundo primaria, tercero primaria y se van haciendo grandes hasta que llegan a sexto primaria. Y en sexto primaria los hombrecitos así se creen todos los machitos, así los más grandes. Nosotros somos los más grandes y los de quinto nos obedecen, los de cuarto nos obedecen. Y las niñas dicen, nosotras somos las más lindas, somos las más bonitas porque somos las más grandes. ¿Por qué? Porque todos los de ahí abajo están por abajo de ellos. Pero llega el momento en el que el de sexto o la chica de sexto pasa al colegio. Y cuando pasa al colegio resulta que son los más pequeñitos del colegio. Así es el Nuevo Testamento. Nosotros vemos a todos los anteriores. Aquí en Costa Rica a mí me enseñaron esta palabra. Los chicos que pasan a séptimo les dicen mostacilla. ¿Por qué? Porque son los más chiquititos. Y entonces ese es Juan el Bautista para nosotros. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos una doble porción del Espíritu. Entonces la pregunta que te hago en este momento, ¿qué estás haciendo tú con la doble porción del Espíritu Santo si los grandes profetas del Antiguo Testamento con la porción sencilla del Espíritu Santo hacían todas esas maravillas? ¿Qué estamos haciendo nosotros, iglesia? Vea, si tú y yo estamos en casa y no estamos haciendo otra cosa más que pasar los días como la iglesia de Cristo y no estamos activando la gloria de la doble porción que nosotros tenemos, estamos sobrecalificados. Créame que lo que le voy a decir en este momento no es para minimizar a esa persona que realiza el trabajo que le voy a mencionar. Voy a mencionar algunos de tantos. Pero le hago la pregunta, si una persona desarrolló un máster en la universidad y es doctor en no sé qué cosa, es doctor en el área de cardiología, por ejemplo, o estudió una maestría especial en odontología pediátrica, todo eso, y de repente esta persona la encontramos todos los días barriendo un parque. No es que la persona que esté barriendo el parque sea menor, pero en el momento en el que vemos a una persona que está desarrollando este trabajo, pero es un especialista es un doctor está sobrecalificado haciendo algo muy menor de lo que él podría llegar a hacer. Entonces, ¿qué estamos haciendo tú y yo con la doble porción del Espíritu Santo en nosotros? Nosotros somos los Eliseos de este tiempo. El cambio de estafeta que el Señor quiere que nosotros tengamos ocurrió de la misma forma en la que Eliseo recibió la palabra, recibió la unción. Si nosotros vamos a Hechos, al capítulo 1, versos del 6 al 8, nos dice: entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora que vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre de ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de la vista. Fue lo mismo que ocurrió con Elías. No te lo leí, pero recuérdate tú de la palabra de segundo libro de Reyes, capítulo 2, versos del 8 al 14.
Eliseo se quedó viendo hacia arriba y vio cómo su gran maestro Elías subió al cielo en un carro de fuego. Y él gritaba: maestro, maestro, fuerza de Israel. Y en el momento en el que estaba gritando eso, Elías fue perdido en las nubes. En el momento en el que los discípulos vieron que Jesús subió, dice el verso 10, Hechos capítulo 1, verso 10. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco y les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez, de la misma manera que lo han visto irse. Y 10 días después, ellos recibieron el manto profético. Dice la escritura en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versos del 1 al 4, que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de un viento, una ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y ahí fue el momento en el que el manto profético, la gloria de Dios, Espíritu Santo, invadió a la iglesia por primera vez. Recibieron la doble porción, no solo su presencia por fuera, sino una presencia por dentro. Y eso lo llenó del poder en el que nosotros podemos comprender de que hasta ahora nosotros creemos, porque ellos fueron y quemaron su madera y y asaron sus bueyes. ¿Me entiendes esto? O sea, sacrificaron lo que ellos debían de sacrificar para hacer lo que ellos tenían que hacer. El tiempo es muy corto, iglesia, pero yo quiero decirte en este momento, la palabra del Señor nos autoriza, pero también nos compromete. Nos compromete, iglesia, a que nosotros dejemos de estar pasivos. Porque si un profeta del Antiguo Testamento con la primera porción hacía todo lo que hacían, nosotros con la doble porción de su Espíritu Santo, ¿cuánto más podemos hacer? Jesús lo dijo en su palabra: mayores y mejores cosas de las que yo hice, las harán ustedes. Pero ¿qué estamos haciendo? Pasamos los días, iglesia, y lo único que hacemos es asistir a la iglesia. Y algunos hasta ni asistir a la iglesia, sino que simplemente ahora durante todo este espacio de tiempo de la pandemia nos hemos alejado de las cosas de Dios. ¿Hasta dónde, iglesia? Tenemos que ser hombres y mujeres llenos de su Espíritu Santo, relevantes, que podamos dejar cualquier religiosidad y hacer las cosas nuevas que el Espíritu Santo nos está pidiendo a nosotros que hagamos. Esta es la reflexión para el día de hoy. Yo voy a pedirte en este momento que cierres tus ojos y que pongas en este momento tu llamado y tu petición. Si tú no quieres hacerlo, no lo hagas. Así se lo dijo Elías a Eliseo: si estás aquí y lo quieres hacer, hazlo. Si no, no lo hagas. El Espíritu Santo no obliga a nadie. No porque estés a la par de alguien que quiera hacerlo, tú lo hagas. Debe de nacer de ti. Debe de nacer el hecho de decir: a partir de hoy, yo hoy voy a quemar los bueyes y voy a comenzar a caminar conforme al propósito de Dios. ¿Qué cosas tan grandes puedes hacer tú, escritas en la palabra, y que en el libro de los Hechos podríamos seguir escribiéndolas
esto es lo que el Señor quiere que tú hagas hoy. Digámosle al Señor: Padre, hoy quiero ser osado. Hoy quiero traer en este momento mi vida ante tu presencia y quiero hacer el cambio. Quiero ser como Eliseo. Quiero ser usado y pedirte la doble porción de tu Espíritu Santo en mi vida. Quiero que tú transformes, porque yo quiero transformar. Que la palabra de Malaquías se cumpla en mi vida y yo sea de los que con tu Espíritu Santo dentro de mí haga transformar el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, que haya una nueva convicción en sus corazones. Señor, hazme vivir verdaderamente el cambio y rompe las cadenas. Hoy por la mañana fue una palabra fuerte que se dijo. El Señor quiere romper cadenas de religiosidad y que comencemos a activar esa doble porción de su Espíritu. Por favor, si tienes necesidad, vuelve a oír el mensaje de hoy. Si quieres compartirlo con alguien, compártelo. ¿Cómo lo puedes hacer? Dale el clic de me gusta, haz el comentario, compártelo en tus redes sociales, pégalo en tu Facebook, muévete y coloca el link de YouTube. Haz todo lo que tengas que hacer, movámonos a hacer las cosas. Amén. Hicimos dos preguntas. ¿Cuál fue tu experiencia al recibir a Dios Espíritu Santo? Y la otra pregunta fue: cuéntanos el milagro más cercano de tu vida. Eli Castillo nos dijo: fue lo más maravilloso que me ha pasado. Dios cumplió su palabra mostrándome cosas ocultas que nadie conoce, ni ha oído, ni visto, ni ha subido al corazón de hombre. ¡Qué maravilloso! Y la segunda pregunta: una vez Dios me pidió que orara por una tía con cáncer gástrico. Cuando lo hice, ella fue sanada por su poder. Eso es lo que necesitamos. ¡Qué lindo, Eli! Michael Mendoza dice: los milagros son día a día. Y dos, me dio entendimiento y me cambió el pensar y mi actuar. Marian Alvarado dice: mi experiencia fue y será la mejor porque me dio amor, protección, sabiduría, haciéndome saber que Él está conmigo cada día de mi vida. Vea, sé que muchos de nosotros en este momento, después de haber oído el mensaje, vamos a tener la necesidad de responderlo. Déjanos tu comentario. Queremos saber cómo esa doble porción del Espíritu Santo en ti está obrando para que tú vuelvas tu vida a ser esa iglesia profética con ese corazón de Eliseo en nuestros corazones. Quiero despedirme orando por ti, y levanta tus manos y vamos a decirle: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor vuelva su rostro hacia ti. El Señor tenga misericordia de ti. Alce su mirada hacia ti y te conceda la paz. Y Señor, bendice las manos levantadas en actitud de recibir. Que todo lo que sus manos toquen sea de bendición. Que todo lo que sus pies pisen conquiste la gloria de tu reino. Y bendícelos con la bendición del Dios de Israel, que eres tú, Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Te bendigan como padres, hijos, nietos, bisnietos y hasta 1000 generaciones. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos en la próxima vez. Yo te mando un gran abrazo. Te esperamos en las reuniones virtuales y no dejes de conectarte. Hasta pronto.